Bienvenidos esta noche a Código Blanco. Cuando estaba armando la temática de hoy por el especial del mes rosa, me pregunté, cuando pensamos en cáncer de mama, casi siempre imaginamos a mujeres mayores, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando el diagnóstico llega antes de los 40? Es un escenario, menos común, representa solo alrededor del 6% de todos los casos, pero tiene implicaciones muy particulares. Y fíjate que a menudo un pronóstico un poquito más sombrío que merece un análisis a fondo. Pero la realidad es otra, es bastante más compleja. Hoy queremos debatir sobre eso, qué tan frecuente es, cómo se diagnostica y por qué a veces se detecta tarde. Surge una pregunta central del material que analizamos. ¿Qué factor explica principalmente este peor pronóstico? ¿Es una biología tumoral que ya de por sí es más agresiva, o sea, características propias del cáncer en mujeres jóvenes? ¿O son más bien las dificultades, los retrasos en el diagnóstico, los que llevan a detectarlo en etapas más avanzadas, y eso explica la diferencia? Bueno, desde mi análisis yo voy a sostener que la evidencia apunta de manera predominante hacia las características biológicas, las intrínsecas de estos tumores. Argumentaré que son fundamentalmente distintos y más virulentos por naturaleza. Y yo, por el contrario, argumentaré que el factor preponderante, digamos la pieza clave que inclina la balanza hacia un peor pronóstico, son los desafíos del sistema y las demoras que se van acumulando en el proceso de detección temprana. Y esto, desafortunadamente, resulta en que estos cánceres se encuentren cuando ya están más desarrollados. Ok, mi perspectiva se basa en que la biología en el cáncer de mama diagnosticado en mujeres jóvenes es, en esencia, diferente y más agresiva. El material que revisamos indica consistentemente que estos tumores tienden a presentar un mayor grado histológico. Esto significa que, al microscopio, las células se ven más anormales, tienen una mayor tendencia a crecer y diseminarse rápido. Por ejemplo, un estudio argentino encontró una proporción significativamente mayor de tumores de grado histológico 3 en pacientes de 35 años o menos, comparado con mujeres mayores. Además, observamos una mayor frecuencia de subtipos moleculares que sabemos son por sí mismos más agresivos. Hablamos del cáncer de mama triple negativo, el TNBC, un tipo conocido por no tener receptores para estrógeno, progesterona ni la proteína HER2, lo que limita las opciones de terapia dirigida. HR2 positivo, que aunque tiene una terapia específica, también se asocia a un crecimiento rápido. Ambos subtipos son notablemente más comunes en este grupo de edad. Las fuentes incluso señalan una disparidad racial preocupante. Las mujeres negras jóvenes tienen casi el doble de probabilidad de presentar TNBC que las mujeres blancas jóvenes. Y además, ¿qué tanto influyen los genes? Porque a esto se suma una mayor probabilidad de encontrar mutaciones genéticas hereditarias, como las famosas BRCA1 o BRCA2. Cerca del 12% de las pacientes menores de 45 años son portadoras de estas mutaciones, una cifra que duplica el 6% de la población general de pacientes. Esto sugiere fuertemente una predisposición biológica inherente en una parte importante de estos casos. Y quizá el dato más fuerte, incluso cuando se intenta ajustar por otros factores como la etapa, la supervivencia global tiende a ser menor. Un estudio mostró una supervivencia a 5 años del 70.5% para mujeres de 35 años o menos, que es significativamente inferior al 87.6% en mujeres premenopáusicas de 36 años o más. Otro reporte confirma esta tendencia, indicando tasas de supervivencia del 82-84% para el grupo de 20-39 años, comparado con el 90% para mujeres de 40-69 años. Todo esto me lleva a concluir que la edad joven en sí misma está asociada a un peor pronóstico principalmente por la naturaleza agresiva inherente del tumor. De hecho, se estima que la tasa de mortalidad es casi un 40% mayor en mujeres diagnosticadas antes de los 40. Híjole, es
Es muchísimo. Yo veo la situación desde otro ángulo. A ver, no niego que la biología tumoral juega un papel, claro, y que existen esas diferencias que mencionas, pero creo firmemente que el principal motor del peor pronóstico que vemos en mujeres jóvenes es el diagnóstico tardío. Es una consecuencia casi inevitable del contexto en el que se presenta la enfermedad a esta edad. El material es muy claro en esto. Las mamografías de cribado poblacional, la herramienta estándar para detectar temprano, no se recomiendan de rutina antes de los 40 para la población general. Esto es por la menor incidencia y porque la efectividad de la mamografía se reduce. La consecuencia directa, pues que la detección depende casi exclusivamente de que aparezcan síntomas, cuando el tumor ya es, por definición, más avanzado. Las cifras lo respaldan. Un estudio argentino reveló que el 90% de las mujeres menores de 40 con cáncer de mama consultaron porque notaron algo, principalmente un nódulo palpable, no porque se detectara en un estudio preventivo. Otro estudio mencionado indica una cifra similar, 74% de las mujeres jóvenes detectando el cáncer ellas mismas. A esto se suma una dificultad técnica importante. La mamografía es menos precisa en mujeres jóvenes por la mayor densidad del tejido mamario. Este tejido denso aparece blanco en la mamografía igual que los tumores, y puede enmascarar lesiones. Un estudio australiano lo ilustra. Solo el 54% de las mamografías con cáncer en mujeres menores de 40 fueron reportadas como sospechosas, comparado con el 70% en mayores de 40. El ultrasonido, es una herramienta complementaria valiosa, especialmente en mamas densas, pero tampoco es infalible. Se estima que hasta un 10% de lesiones malignas pueden tener una apariencia engañosamente benigna en la ecografía. Y más allá de las herramientas, hay evidencia clara de retrasos diagnósticos, por factores humanos y del sistema. Hay mujeres que ignoran síntomas, un bultito, pensando, soy demasiado joven para tener cáncer, o incluso médicos que, ante un nódulo en una mujer joven, inicialmente lo atribuyen a causas benignas como quistes y adoptan una conducta expectante. Un estudio importante, el FORCE, cuantificó esto. El 17% de las mujeres jóvenes reportaron demoras autoinducidas y un 13% experimentaron demoras atribuibles al sistema médico, o sea, 90 días o más entre la sospecha y el diagnóstico. Y fíjate que paradójico, en ese mismo estudio, factores como estar amamantando o tener antecedentes familiares se asociaron de hecho a un mayor retraso en buscar diagnóstico, quizás por confusión de síntomas o por ansiedad. La consecuencia inevitable de todo esto, falta de screening, menor precisión de la mamografía, dependencia de síntomas y retrasos, es que los cánceres se diagnostican en promedio en etapas más avanzadas. Tumores más grandes, una mediana de 2 centímetros frente a 1.5 centímetros en mayores, y con mayor probabilidad de tener ganglios positivos. Y esto, la etapa al diagnóstico, es uno de los predictores más potentes de supervivencia. Impacta directa y negativamente el pronóstico. Reconozco plenamente que la etapa al diagnóstico es crucial y que sí, las mujeres jóvenes tienden a ser diagnosticadas en etapas más avanzadas por todo eso que expones. No obstante, insisto, la biología subyacente es un factor determinante que no podemos subestimar. El estudio argentino que ambos mencionamos no solo mostró peor supervivencia en menores de 35, sino también, como recalqué, una mayor proporción de tumores de alto grado histológico. Ese grado es un reflejo directo de la agresividad intrínseca de las células, independientemente del tamaño o la extensión inicial. Se dice mucho que el cáncer de mama en mujeres jóvenes suele ser más agresivo. ¿Es mito o realidad? Pues estos datos sugieren que hay una base real. Los subtipos como el triple negativo, desproporcionadamente más frecuentes en jóvenes, son conocidos por su comportamiento agresivo, su mayor tasa de crecimiento y su tendencia a metastatizar, incluso detectados en etapas relativamente tempranas. Las fuentes también señalan que la probabilidad de recurrencia, tanto local como a distancia, es más elevada en mujeres jóvenes. ¿No indica todo esto una biología tumoral inherentemente más virulenta desde su origen? ¿Una naturaleza que va más allá de ser detectada más tarde? Es como si estos tumores tuvieran, una personalidad más agresiva, ¿no? Entiendo por qué enfatizas la biología, y claro que hay características distintivas, pero permíteme enmarcarlo de otra manera. Precisamente porque estos cánceres se diagnostican más tarde, con tumores más grandes, a veces mayor grado y más frecuentemente con ganglios positivos,
es que el pronóstico empeora tanto. Como bien dices, la etapa al diagnóstico es universalmente uno de los factores más poderosos. La pregunta clave es, si pudiéramos, hipotéticamente, tener un sistema de detección temprana tan eficaz en mujeres jóvenes como el screening en mayores, y lográramos detectar estos cánceres en etapas 1 o in situ con la misma frecuencia, ¿veríamos la misma diferencia tan marcada en la supervivencia? Yo sospecho que la brecha se reduciría bastante. El retraso diagnóstico, causado por la falta de screening, las dificultades técnicas y las barreras de percepción y acceso, es, en mi opinión, el factor crítico que amplifica cualquier diferencia biológica que exista. No podemos obviar las barreras del sistema. El estudio Force también mencionó que preocupaciones sobre el costo de la atención médica eran un factor que contribuía a la demora. Entonces, ¿hay falta de información o falta de acceso a estudios? Probablemente ambas cosas jueguen un rol. Es un problema multifactorial donde el sistema y las circunstancias pesan mucho. La dificultad diagnóstica que planteas es innegable, está bien documentada. La menor sensibilidad de la mamografía por la densidad mamaria es un hecho. La necesidad frecuente de ultrasonido y a veces resonancia magnética añade complejidad y tiempo. La dependencia de los síntomas, que usualmente significa un tumor ya palpable, es una desventaja clara. Y la tendencia a minimizar hallazgos, tanto por pacientes como a veces por profesionales, contribuye a retrasos. La triple evaluación, examen clínico, imagen y biopsia, es crucial, pero si la sospecha inicial es baja, quizá no se aplica con la celeridad necesaria siempre. Todo esto, estoy de acuerdo, puede llevar a un diagnóstico más tardío. Pero, ¿qué signos deben generar alarma en una mujer joven entonces? Quizá cualquier cambio persistente. Exactamente, cualquier cambio que no se va, un bulto nuevo, cambios en la piel, secreción por el pezón. Pero volviendo a mi punto, ese diagnóstico más tardío es lo que, fundamentalmente, define un peor punto de partida. Ahora, tú mencionaste la genética, las mutaciones BRCA. Es un punto válido que el 12% de las pacientes menores de 45 las tengan. Es una diferencia biológica clara. Confiere mayor riesgo y se asocia a subtipos como el TNBC. ¿Debería hacerse un control especial quien tiene antecedentes familiares directos, aunque tenga menos de 40? Esa es una pregunta importante. Permíteme retomar ese punto genético porque creo que refuerza mi argumento sobre la biología inherente. Esa prevalencia del 12% de BRCA1-2 en menores de 45 es el doble que en la población general con cáncer de mama. No son solo factores de riesgo, son alteraciones genéticas que condicionan una biología tumoral particular. Los cánceres asociados a BRCA1, por ejemplo, son predominantemente triple negativos y de alto grado. Esto habla de una base biológica diferente y más adversa en una proporción significativa, aunque no mayoritaria, de estas pacientes. No es solo que se detecte tarde, es que el tipo de cáncer que se desarrolla tiene, desde su origen genético, características más agresivas. ¿Es solo genética o también influyen los hábitos de vida como la alimentación o el estrés? Seguro influyen también, pero la base genética en este 12% es un factor biológico potente. ¿Es relevante? Sí, la genética contribuye a la complejidad. Sin embargo, como iba a decir, incluso con ese 12%, significa que la gran mayoría, el 88% de las mujeres jóvenes con cáncer de mama, no tienen una mutación BRCA identificada. No podemos atribuir todo el peor pronóstico a eso. Además, y aquí volvemos a la interacción biología-sistema, el estudio Force arrojó ese hallazgo contraintuitivo. Tener antecedentes familiares, que es un marcador de posible riesgo genético y debería alertar, se asoció paradójicamente a mayor demora en buscar diagnóstico. Las explicaciones pueden ser variadas, ansiedad, manejo médico expectante, pero subraya mi punto. Incluso con un factor de riesgo biológico, los problemas sistémicos, las barreras psicológicas y los obstáculos para un diagnóstico oportuno persisten y son cruciales. El sistema no siempre responde bien a esa señal de alerta. Y no olvidemos otros factores: cambios en patrones reproductivos, estilo de vida, obesidad, alcohol, estrés, hormonas, ambiente, que también influyen y no son puramente biología tumoral intrínseca una vez formado el tumor. Entiendo la interacción, pero volvamos a los datos que sugieren agresividad inherente. El material menciona un dato preocupante que no se atribuye fácil solo al retraso.
La incidencia de cáncer de mama metastásico de inicio se ha diagnosticado ya con metástasis en mujeres menores de 40, ha aumentado un 3.5% anual entre 2004 y 2017. Si fuera solo cuestión de detección tardía de tumores locales, esperaríamos ver un aumento específico en la forma más avanzada al primer diagnóstico. ¿No sugiere esto una propensión biológica a la diseminación temprana en algunos de estos tumores, más allá del tamaño o el tiempo de detección? Además, se menciona que el beneficio absoluto de la quimioterapia adyuvante suele ser mayor en jóvenes. Esto podría reflejar que sus tumores, al ser biológicamente más agresivos, son también más sensibles a la quimio, reflejando de nuevo una biología particular. Ese punto de la quimio es interesante, aunque también podría ser que el mayor beneficio se deba a que parten de un riesgo basal más alto por la etapa avanzada. Es difícil separarlo. Respecto al aumento de enfermedad metastásica de novo, sí es alarmante. Podría reflejar biología más agresiva en un subgrupo, pero también mejoras en la detección de metástasis pequeñas o cambios en factores de riesgo. No creo que descarte el impacto del retraso diagnóstico generalizado. Ahora, consideremos el tratamiento local. Mencionaste el estudio argentino que encontró más mastectomías radicales modificadas en menores de 35, 53.3% versus 35.6%, y más radioterapia posmastectomía, 42.2% versus 24.1%. ¿No podría ser esto una necesidad de tratamientos locales más agresivos por una biología tumoral más propensa a la recurrencia local? Esa es precisamente mi interpretación. La elección de un tratamiento local más radical, como la mastectomía o añadir radioterapia posmastectomía, suele basarse en factores de riesgo de recurrencia local como tumores grandes, márgenes afectados, ganglios positivos, pero también puede influir la percepción de una biología intrínsecamente más agresiva, como en tumores de alto grado o triple negativo, más comunes en jóvenes. Hoy los tratamientos son cada vez más personalizados, pero ¿es igual el abordaje en una mujer de 35 que en una de 60? Quizás esa necesidad de ir a por todas refleja esa biología subyacente en las más jóvenes. No estoy del todo convencido. Esa mayor agresividad en el tratamiento local podría ser, más simple, un reflejo de la etapa más avanzada al diagnóstico. Tumores más grandes o con más ganglios, más frecuentes en jóvenes por el retraso, a menudo requieren mastectomía o radioterapia posmastectomía, sin importar la edad. Es el estándar para etapas localmente avanzadas. Mi argumento es que una detección más temprana, quizá con mayor conciencia, mejores herramientas o screening para grupos de riesgo, permitiría más cirugías conservadoras y quizá evitar radioterapia en algunos casos, simplemente por encontrar el tumor más chico. Sería útil incorporar ecografías mamarias más tempranas en mujeres con factores de riesgo, por ejemplo. Y además, y esto es crucial, las consecuencias del tratamiento son particularmente severas en mujeres jóvenes. Recibir un diagnóstico a los 30 o 35 debe ser devastador. Cambia todo. Cuerpo, planes. Sí, totalmente. Y muchas veces la sociedad no dimensiona lo que implica. Tratamientos largos, pérdida de cabello, posible infertilidad. No solo es una enfermedad física. Exacto. Piensa en la infertilidad por quimio, la menopausia prematura con sus riesgos, el impacto psicológico, en la sexualidad, imagen corporal, riesgos a largo plazo como cardiotoxicidad. Todo esto golpea a mujeres construyendo carreras, familias. Esto hace la detección temprana aún más vital, no solo para sobrevivir, sino para intentar reducir la intensidad del tratamiento y mitigar secuelas. La necesidad de discutir preservación de fertilidad antes de la quimio es un ejemplo claro de cómo el contexto difiere. ¿Creen que el sistema de salud y la sociedad acompañan lo suficiente? ¿Qué papel cumple la red de apoyo? Son preguntas clave. En resumen, y considerando todo, desde mi perspectiva, la evidencia sobre las características histológicas, los subtipos moleculares predominantes, la mayor frecuencia de factores genéticos adversos como BRCA y los datos de supervivencia y recurrencia apuntan consistentemente a que la biología inherente y particular de los tumores en mujeres jóvenes es el factor determinante principal de su pronóstico más reservado. Y yo mantengo mi postura. Si bien la biología no es irrelevante y presenta características particulares,
Considero que son los obstáculos significativos para la detección temprana, la falta de screening rutinario eficaz antes de los 40, las limitaciones de la imaginología en mamas densas y los retrasos documentados en consulta y diagnóstico, los que fundamentalmente condicionan la presentación en etapas más avanzadas. Y es esta etapa avanzada la que impacta más críticamente en la supervivencia, explicando en gran medida el peor pronóstico promedio. ¿Estamos logrando que las mujeres jóvenes consulten a tiempo? ¿Es una gran interrogante? Queda claro que es una interacción compleja entre biología y contexto diagnóstico. Ambos factores interactúan y presentan desafíos únicos. Comprender mejor su peso relativo es esencial para diseñar estrategias futuras más efectivas. ¿Se habla lo suficiente del cáncer de mama en jóvenes en los medios o sigue siendo un tema invisible? Creo que aún falta mucho. Sin duda. Y más allá de este debate, es fundamental no perder de vista las consideraciones especiales que enfrentan estas mujeres: fertilidad, menopausia precoz, impacto psicosocial. Esto requiere un enfoque multidisciplinario, empático y adaptado. ¿Qué avances hay en terapias que den esperanza sin tanto impacto físico? Eso también es crucial. Al final, más allá de la enfermedad, esto se trata de conciencia, de no esperar a tener síntomas. Totalmente. Y también entender que la prevención no tiene edad. El cuidado empieza mucho antes de los 40. ¿Qué mensaje les dejarían a las mujeres jóvenes sobre la importancia del autocuidado mamario? ¿Cómo podemos pasar del miedo al control preventivo? Yo diría, conozcan su cuerpo, consulten cualquier cambio sin miedo y sin demora. Y como sociedad, ¿qué rol tenemos en derribar los mitos sobre el cáncer de mama? Informar y apoyar es clave. Hay mucho más que explorar aquí. Muchas gracias por escucharnos esta noche. Nos vemos en el siguiente capítulo de Código Blanco.